Esta isla, justo al sureste de la India, se llama Sri Lanka. Sri Lanka es un país muy rico en belleza natural y se ha vuelto un destino envidiable para muchos turistas chinos, europeos y estadounidenses. A raíz de dicho turismo, la economía de Sri Lanka estaba viendo un boom y la población estaba gozando de un estándar de vida más alto que su país vecino, la India. Y siendo una isla, Sri Lanka dependía muchísimo del comercio internacional. Importaban todo tipo de cosas, desde comida hasta artículos electrónicos. Y es ahí donde empiezan los problemas. Aquí en este gráfico van a poder ver el balance comercial del país, es decir, la diferencia entre sus exportaciones e importaciones. Como verán, en la última década, Sri Lanka fue empeorando su déficit, lo cual significa que ellos importaban más de lo que exportaban. Pero nadie le daba mucha importancia a esto, porque Sri Lanka estaba viendo este boom en el turismo. No obstante, ese no era el único déficit. Las finanzas del gobierno de Sri Lanka también estaban en déficit, es decir, ellos gastaban más de lo que recibían en dinero de impuestos. Y como verán en este gráfico, dicho déficit se fue empeorando en la última década. Para poder cubrir dicho déficit, Sri Lanka hizo lo que no se debería hacer nunca: se endeudó. Se endeudó de países como China, Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Aquí en este gráfico van a poder ver los niveles de deuda de Sri Lanka en relación a su Producto Interno Bruto. Este ha estado creciendo en la última década y ahora sobrepasa el 100%. Eso quiere decir que el país de Sri Lanka tiene una deuda mayor a toda su economía. Todos estos eran problemas muy serios que algún día se tenían que solucionar. Pues al llegar la pandemia, a Sri Lanka le llegó una bofetada tremenda. El turismo paró de un día al otro y el país se vio forzado a enfrentar un desastre económico. Como habrás visto en las noticias, Sri Lanka ha entrado en un estado de emergencia. El país se declaró en bancarrota, el primer ministro renunció y hay una revolución en las calles en protesta de dicho colapso económico. Tú seguramente me vas a decir, pero Gus, ¿qué nos importa Sri Lanka? ¿Por qué nos cuentas todo esto? Sri Lanka es el ejemplo perfecto de cómo un país se puede ir al colapso por el mal manejo de sus finanzas y, más importante aún, los niveles altos de endeudamiento. Y este es un problema que estamos enfrentando casi todos, desde Estados Unidos a España, pero también la gran mayoría de los países latinoamericanos. Así que Sri Lanka es una advertencia al mundo. En este video yo te voy a explicar por qué estamos viendo una crisis de deuda mundial y cómo esta es una tormenta perfecta que podría mostrarnos muchos casos parecidos a Sri Lanka en el futuro. Ahora, ¿por qué digo que estamos en una crisis mundial de deuda? Al llegar la pandemia, los niveles de deuda de todos los países se dispararon a niveles nunca antes vistos antes. Tomemos como ejemplo a los Estados Unidos. Aquí en este gráfico van a poder ver la deuda actual que tienen los Estados Unidos. Esta sobrepasa los 30 trillones de dólares, es decir, 30 seguido por 12 ceros. Y en relación a su economía, esto significa que Estados Unidos debe casi 1.4 veces más que el tamaño de su economía. Pero como les decía, este no es un problema estadounidense. España, por ejemplo, debe lo equivalente a 1.2 veces su economía. En Latinoamérica, países como Argentina, Brasil, El Salvador, Costa Rica y muchos más deben lo equivalente a por lo menos 75% de su economía. Y volviendo al ejemplo de Sri Lanka a comienzo de este video, la raíz de dicho endeudamiento no es por la pandemia, es por el déficit gubernamental que van teniendo desde hace años todos estos gobiernos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué tienen los países un déficit? La respuesta es muy sencilla. Casi todos los países en este mundo han empezado a gastar dinero como nunca antes. Los políticos actuales prometen todo tipo de cosas, desde beneficios sociales, mejor infraestructura, lo que sea, con tal que sean electos. Y al mismo tiempo ellos bajan los impuestos para beneficiar a las élites que les dan dinero para sus campañas electorales, lo cual empeora la situación. Al tener impuestos más bajos, el gobierno recibe menos dinero en ingresos. Al tener más gastos, el gobierno gasta más, lo cual resulta en un déficit. Y para cubrir dicho déficit, los gobiernos se prestan dinero. Y cuando llegó la pandemia, el déficit de todos estos países se disparó, llevándonos a los niveles de deuda que vemos hoy en todo el mundo. Como se imaginarán, tener un gobierno altamente endeudado no es nada bueno.
mira el ejemplo de Sri Lanka. Pero antes que discutamos por qué es esta una tormenta perfecta, ahora quisiera hablar de las deudas privadas y corporativas. Es decir, las deudas que tenemos las personas comunes y corrientes como tú y yo, y las deudas que tienen las empresas. Aquí la lógica es la misma. Mientras más altas son tus deudas y más bajos son tus ingresos, más problemática es la situación. En Estados Unidos, la deuda de personas privadas acaba de llegar a un nuevo récord de 16 trillones de dólares. Estas deudas son de todo tipo, desde hipotecas, deudas de tarjetas de crédito y hasta deudas de estudios. Y si vamos aún más a detalle, el hogar promedio en los Estados Unidos debe más de $150,000. Pero esas son las personas privadas. En cuanto a empresas, la situación está fuera de control. Aquí en este gráfico van a poder ver los niveles de deuda corporativa en Estados Unidos, excluyendo a los bancos. Este ha estado subiendo de manera continua en las últimas décadas, pero se disparó en el año 2020 durante la pandemia, como verán aquí. Ahora, aquí la gran pregunta es, ¿por qué se han endeudado tanto las personas privadas y las empresas en Estados Unidos? Pues existen dos razones. La primera es que las deudas son necesarias. Cuando una economía está en crecimiento, para poder financiar nuevos desarrollos o nuevos proyectos, normalmente este capital se lo consigue a través de deudas. Así que si las empresas quieren crecer, este crecimiento normalmente lo hacen al ir a un banco y pedir un crédito. Pero hay otra razón que es aún más importante, y es que los intereses de las deudas en los últimos años han estado más bajos que nunca. Los bancos centrales desde la gran recesión del año 2008 han mantenido sus intereses bancarios centrales en 0% o muy bajos para poder estimular a la economía. Y los intereses bancarios centrales son los que determinan los intereses de todas las demás deudas. Es decir, si estos son bajos, eso hace que las deudas corporativas, deudas de gobierno y deudas privadas tengan intereses bajos. Intereses de deuda bajos significa que las personas, empresas y gobiernos están más dispuestos a prestarse dinero. Y más deuda significa más crecimiento económico. Y es por eso que vemos niveles de deuda récord en los últimos años. Hemos visto niveles de crecimiento económico altos, pero también los niveles de deuda se han disparado. En simples palabras, en los últimos años nos hemos prestado dinero como nunca antes y hemos tenido una fiesta económica por los intereses bajos. Pero, ¿se acuerdan que les dije que esta es una tormenta perfecta? Ahora, la fiesta del crecimiento económico a raíz de las deudas está por terminar. Como ustedes sabrán de mis videos, la inflación está esparciéndose como una plaga en la economía. Los precios de absolutamente todo se están disparando. Y para poder frenar dicha inflación y que no se vuelva en hiperinflación, los bancos centrales en todo el mundo han empezado a subir los intereses bancarios centrales. ¿Se acuerdan que les dije que la raíz de todos los niveles de deuda récord son gracias a los intereses bajos? Pues ahora los bancos centrales están subiendo los intereses para frenar la inflación. Y eso hará que todas las deudas sean mucho más caras, incluyendo las tuyas. Pero dicho incremento en intereses tiene también otro efecto. Nos da una recesión. Menos dinero barato significa menos crecimiento económico. ¿Por qué significa menos crecimiento económico? Pues al tener deudas más baratas, esto crea una demanda artificial en la economía. Se abren nuevas construcciones, nuevos proyectos y la gente compra más al ver que las deudas están más baratas. Cuando la población, empresas y gobiernos de repente dejan de prestarse dinero, esto nos lleva a una recesión. Así que imagínense, las personas, las empresas y los gobiernos están teniendo niveles de deuda récord. Dichas deudas empezaron gracias a los intereses bajos. Ahora los intereses van a subir y la economía está por entrar en una recesión. Esta es sin duda una tormenta perfecta. Sin crecimiento económico, las ganancias de todas las empresas bajan, ya que tienen menos ventas. Para poder bajar sus gastos, las empresas despiden a empleados y el desempleo sube. Ahora, agréguenle intereses altos a toda esta ecuación y este se vuelve un escenario horrible para la economía mundial. Muchas personas, empresas y países no van a poder pagar dichos intereses y se van a ir a la quiebra. ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó en Sri Lanka? El país se declaró en bancarrota, está en un estado de emergencia y el pueblo se le volcó al gobierno. La situación
es caótica, donde la gente hambrienta está protestando en las calles, el Palacio de Gobierno ha sido invadido y no hay ni una solución a la vista. Pero ahora quiero que dejemos de hablar de las deudas privadas y corporativas y volvamos a los gobiernos. Sri Lanka, ahora que está en un estado de emergencia y en un caos económico, con su desesperación está pidiendo ayuda internacional. Pero aquí, lamentablemente, no existe tal cosa como mendigar o un almuerzo gratuito. Nadie te va a prestar dinero sin que tú mejores tu situación financiera o cedas algo. En el caso de Sri Lanka, el gobierno le está pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional. Lo único que el fondo puede hacer en este caso es prestarle más dinero, pero con un sinfín de condiciones estrictas. Una de las condiciones va a ser cerrar el déficit gubernamental al subir los niveles de impuestos a sus ciudadanos y empresas y también bajar sus gastos sociales. Y como les dije a comienzos de este video, la razón por qué me enfoco tanto en Sri Lanka es porque este puede ser el primer caso de muchos que un país se va a ir a la quiebra. Muchos medios de comunicación y economistas llaman a Sri Lanka como una advertencia para otras naciones, tanto asiáticas como latinoamericanas. Tenemos países en situaciones extremadamente delicadas en toda Latinoamérica, que tienen niveles de deuda muy pero muy altos, tienen una inflación elevada y un déficit gubernamental tremendo. Añádele a esto un dólar que está más fuerte que nunca y tienes un riesgo que tu país acabe como Sri Lanka. Pero volviendo a la tesis y el tema central de este video, los niveles de deuda mundiales están a nuevos récords. Los gobiernos, las empresas y las personas están con niveles de deuda altísimos y los intereses ahora están empezando a subir. Solo para que te des una idea, las hipotecas con plazo de 30 años en los Estados Unidos antes tenían un interés menor al 3%. Ahora esas mismas hipotecas tienen un interés del 6% y con una tendencia a seguir subiendo. Por lo tanto, la crisis de deuda es real y el riesgo de una serie de bancarrotas está más elevado que nunca. Eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que vamos a salir adelante sin ningún problema? ¿O crees que esta es la madre de todas las burbujas que está por reventar? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué el dólar está más caro que nunca a pesar de la impresión de dinero. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.